En este día nuevamente con el Evangelio de Juan capítulo 5, una historia muy buena. Dice así el relato bíblico. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Lo primero que podemos ver en este relato es que cerca del templo, por donde habían peregrinos que iban a Jerusalén, había un estanque llamado Betzata, y este tenía la particularidad de que sus aguas de alguna manera hacían milagros de sanidad. ¿Sí? Y había muchos enfermos ahí que querían ser sanos, porque había una historia que cada cuanto bajaba un ángel y al tocar el agua, esta se movía y eran sanos. Pero en medio de ellos había un enfermo que estaba hace 38 años ahí, paralítico, y no había podido ser sano. Continúa la historia. Dice, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces Jesús le pregunta si quería ser sano, y él simplemente se queja de su realidad, se queja del momento, se queja de que hace 38 años nadie me ha querido meter, nadie me ha podido ayudar, nadie ha podido sanarme. Ahora, lo más interesante, ¿no? 38 años y nadie lo pudo ayudar siquiera a acercarse al estanque. Sigamos con el relato. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Lo segundo que podemos ver acá es que no fue necesario el agua, no fue necesario entrar en medio de este pozo, ¿no? Sino que Jesús lo sana directamente. Le dice, levántate, toma tu camilla y empieza a caminar. Pero inmediatamente se encuentra con las autoridades religiosas. Era un día religioso y le dicen, en este día religioso has roto una regla y no puedes hacerlo, ¿no? Y lo interpelan. Ahora, dice el hombre, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús le encontró en el templo y le dijo, mira que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Lo otro que podemos ver acá es que él no sabía quién era Jesús, simplemente se enteró de que alguien lo sanó. Segundo, se dio cuenta de que las autoridades querían saber quién lo había sanado. Y él no pudo encontrarlo porque Jesús en ese momento se escabulló entre medio de la gente. Pero después Jesús lo encuentra nuevamente a él y le dice, mira que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Lo que hoy podemos rescatar de este devocional es algo increíble. Primero, Jesús sana en medio de circunstancias difíciles, imposibles, ¿sí? Habían sido 38 años que la gente, los peregrinos que pasaban todos los años lo veían y nadie se había dignado a ayudarlo, ¿no? Los religiosos que pasaban todos los días para ir al templo y todas las semanas por ahí, hubieran podido hacer, organizarse para que ellos lo pudieran llevar. No tenía ningún costo, no involucraba mucho esfuerzo, se lo hacían entre todos, pero ninguno de ellos lo quiso hacer. Lo segundo que podemos ver acá es que el paralítico era invisible ante los ojos religiosos, pero cuando rompe una regla, es ahí donde se hace visible, ¿no?
No lo veían cuando era paralítico, pero sí lo vieron cuando quebrantó una regla religiosa. Lo más anecdótico de esto es que ellos habían visto al paralítico muchos años y no habían visto su necesidad. Ahora que él era sano, tampoco podían ver el milagro, simplemente podían ver sus limitaciones religiosas. Lo interesante de esto es que Jesús ponía su oído en la palabra de Dios que hablaba del cumplimiento de las promesas de Dios dadas a la humanidad y las practicaba, las ponía en práctica en la realidad, en el presente de las personas. Las autoridades religiosas estaban sumidas en el estudio de la palabra, pero pensando en el pasado y en cómo Dios obró y sabiendo que teníamos que cumplir ciertas cosas, pero sus oídos estaban cerrados ante la necesidad de la gente. Jesús cumplió el pasado en él y se dio a conocer en el presente, en la realidad misma de las personas. Lo otro que podemos también rescatar es que Jesús puede sanarte, puede liberarte, puede hacer cosas muy buenas en tu vida. Pero cuando lo empiezas a conocer, porque nuevamente se encuentra con Él y le dice, yo soy Jesús, mira que te he sanado, no peques más, no vaya a ser que te ocurran cosas peores. Es un llamado de atención que Dios hace. Mira que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. No cometas el error de perder estas cosas grandes por pecar nuevamente. Para cerrar, me quiero enfocar en este tema. Nosotros muchas veces somos de alguna manera consecuentes con los milagros que Dios hace. Sí, los vemos. Vemos a personas transformadas, a personas cambiadas, a personas que han roto sus cadenas y hoy son libres. Pero ojo con nuestra mirada religiosa, porque podemos atacar ese milagro, podemos destruir ese milagro, sin darnos cuenta de que Dios está obrando. Los religiosos no pudieron ver el milagro, solamente vieron las estructuras, las reglas y aquello que tenía que cumplirse. Sin embargo, un milagro estaba caminando en medio de ellos, agarrado a su camilla, y ese milagro se había cumplido después de 38 años. Tú eres un milagro y yo soy un milagro. Cuidemos los milagros de parte de Dios, porque son únicos, porque Dios quiere seguir obrando en medio de nosotros. Y Jesús, como siempre, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No sé cuál sea tu pozo. Desesperación, enfermedad, amargura. Dios puede hacerte libre. Jesús simplemente quiere preguntarte, ¿quieres que yo haga el milagro en tu vida? Es cuestión de tu respuesta. Y nosotros, que somos de alguna manera testigos de lo que hace Dios, demos gloria a Dios. No juzguemos a los milagros, porque los milagros son de Dios. Que Dios bendiga tu vida en este día y nos encontraremos en el próximo devocional. Hasta pronto.